Acompáñeme a preparar unas deliciosas tortillas de harina de almendra sin gluten. La harina de almendras que voy a utilizar es esta marca. Pueden utilizar la marca de su preferencia, pero les recomiendo que esté súper finita o pulverizada. Esta partecita aquí, ahí dice. Entre más gruesa esté, va a absorber menos agua. Entre más finita es mucho mejor para hacer las tortillas. Y vamos a medirlas, vamos a utilizar 2 tazas. Aquí la tengo la taza, la voy a medir porque muchos de ustedes me dicen que no les doy la cantidad o la porción correcta. Sí se las doy. Se la voy a hacer como debe de ser. Así. Va una y ponemos la otra taza. Ahora lo que vamos a utilizar también es harina de yuca. Esta es la que estoy utilizando, pero pueden utilizar la marca de su preferencia. También vamos a utilizar 2 tazas. Una con un piquito arriba. Echamos la otra o ponemos la otra. Una cucharadita de sal o la sal es al gusto. Yo le voy a poner una cucharadita. Yo estoy utilizando estas cucharitas, que son las cucharas medidoras. Vamos a combinarlo un poco. Ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite. Pueden utilizar el aceite de su preferencia. Yo estoy utilizando de aguacate. Estas son las cucharas que estoy utilizando. Son las cucharadas grandes. Aquí tengo una taza de agua, está a temperatura ambiente. Recuerden la harina que les mencioné al principio, que dependiendo la textura de la harina, si van a necesitar agua. Aquí tengo una taza, normalmente se lleva una taza, pero ahorita vemos, pues lo quiero mostrar. Es una taza, creo que por aquí tiene el número, 8 onzas, una taza. Le vamos a agregar, casi se la voy a agregar toda. Ahorita la vamos a combinar y ya vemos si le hace falta un poquito más. Miren, estoy dejando muy poquitita. Y en caso que le salga un poquito aguadita, le pueden agregar un poquito de harina de yuca. Y si les queda un poquito más sequecita o dura la masa, pues agregan de cucharadita pequeñitas de agua, de poco a poquito. Les voy a enseñar, miren, la textura. Ya casi está lista así, pero le vamos a agregar un poquitito más y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutitos para que todo el agua la absorba la harina de almendras. Le voy a agregar el resto del agua, pero nada más. Solamente fue una taza. Cubrimos y la dejamos reposar por 10 minutos. Vamos a hacer los testalitos. Esto dependerá de qué grandes quieran sus tortillas. Miren, como no las quiero tan grandes. Y miren, si pueden ver, no se parten, están pequeñitas. Si quieren hacerlo más grande, pues pueden hacer su testal más grande. Ponemos en la prensa. Si no tienen una prensa, lo pueden hacer con una charolita también, o una tablita para cortar sus vegetales. Para que nos quede más delgadita, yo hago esto, le doy por un lado y después le presiono por el otro lado para que nos queden bien parejitas. Normalmente, miren, se pega un poquito, pero eso es normal. Normalmente esta prensa está bien parejita, no necesitan estarle moviendo la tortilla. El comal ya está caliente. Lo vamos a dejar, se me dobló, dijo mi mamá, me va a llegar visita. La vamos a dejar cocinar por alrededor de 45 segundos a 1 minuto. Asegúrense de que su comal esté caliente a temperatura casi como media alta, para que sus tortillas no duren mucho tiempo en el comal y no se les hagan secas o tiesas. Y así vamos a continuar con el resto de la masa. Miren cómo quedan. Algunas se les van a inflar bien bonito, algunas no tanto, ¿ok? Terminé de preparar las tortillas, nos salen 16 de este tamaño. Miren, todas están de este tamaño. Y así las quieren un poquito más grandes, pues obviamente les van a salir menos. Ahorita voy a hacerme un taquito para probarlas, pero miren. Nada más que está caliente, por eso me las estoy pasando de una mano a otra. Está caliente, ahorita las voy a probar, me voy a hacer un taquito. Las tortillas les van a durar de 3 a 7 días en su refrigerador, pero si las quieren congelar les puede durar hasta 3 meses. Pero tiene que ser en una bolsa o en un contenedor hermético. Ya me hice un taquito con una carnita que tenía ahí deshebrada con garbancitos, así que provechito.
Mm. Mm, mm, mm. Deliciosas. Mm. Mm, mm, mm. Adiós y provecho.